Bueno, Yani. Bueno, vamos a cambiar de tema. Tenemos un invitado muy especial hoy aquí en el piso de Bien de Domingo. Se trata de Leandro Gil. Leandro Gil es periodista. Él tuvo un accidente hace algunos años en subte, en el subte de la estación Jujuy de la línea E. Perdió sus dos brazos. Eligió no quedarse con eso, con ser un discapacitado y estar en su casa esperando la ayuda, sino de salir a trabajar. Hace 7 años que trabaja en el Ministerio de Educación. Él presentó su libro en diciembre del año pasado, Las vías de la herida, que, ayudado por Cristian Bertozzi, es un libro especial por la manera también en que se lo puede interpretar y no solamente leer. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por venir. No, por favor. Bueno, a ver, Leandro, brevemente, para hacer un paso cronológico, ¿cómo y cuándo fue tu accidente? Y el accidente fue en febrero del año 2008, en verano, y ya pasaron 10 años de eso, ¿no? Y en ese proceso estudié periodismo, me puse a escribir en algunos medios y a hacer conducción de radio, por ejemplo. ¿Y cómo surgió la iniciativa de volcar tu historia de vida a un libro? Siempre me gustó escribir, desde que tenía más o menos 8 o 9 años yo ya mostraba como un gusto por la escritura y demás. En su momento, cuando empecé el secundario, quedó suspendida por mi educación técnica, porque obviamente me llevaba todo el tiempo y la atención y demás. Claro. Y después, una vez que tuve el accidente, todo lo que era más sensible, si se quiere, volvió a aflorar, entonces volví a escribir. Y tengo una hija que ahora va a cumplir 8 años el mes que viene, y me preguntó a los 3 aproximadamente qué había pasado con mis brazos, y en su momento le dije que iba a escribir la historia para poder contársela mejor cuando ella lo necesitara, y así fue que terminé de decidirme a escribir Las vías de la herida. Cristian, ¿cómo se puede leer ese libro? Bueno, aparte de que está, sí, tiene un ejemplar, también tiene un formato audiolibro, ¿no? En el que también tiene las señas, ¿no? Claro, lo traducimos a lenguas de señas para que sea accesible realmente a todas las personas, ¿no? Claro. Al hacerlo audiolibro es como si fuera una suerte de radioteatro, entonces las personas que no pueden leer lo pueden escuchar, y aquel que, bueno, que no puede no entender el lenguaje lo puede entender por señas. Vos, Cristian, le pusiste la voz. Total, hago la voz principal, que es la de él justamente, y bueno, aparte de yo, hay otros locutores, está Nicolás Ferrari, José Luis Estela, Rocío Lacroix Butera, Sí. que son distintos personajes, ¿no?, que incluyen la historia del libro. Y a vos como locutor, ¿cuál fue tu primera reacción, tu primera impresión cuando te enteraste de la historia de vida de Leandro? Bueno, con él ya tengo una relación, ¿no?, de amistad ya de hace muchos años. Sí. La verdad que tuve la posibilidad de compartir todo este proceso, ¿no?, mientras él escribía el libro. Y bueno, cuando me propuso de hacer la voz principal del libro, obviamente accedí, ¿no?, instantáneamente. Y bueno, es un hermoso proceso en el que estamos haciendo, que tiene un fin muy valedero también. El libro de atrás tiene el código QR, ¿no?, donde uno puede acceder con el celular, y bueno, ahí puede también conseguirlo y leerlo. También. Leandro, ¿cómo son tus días de trabajo? Vos trabajás en el Ministerio de Educación, tuviste unos incidentes, te despidieron, te volvieron a incorporar. ¿Cuál es tu situación actual? Y después contanos un poquito, porque me gustaría que seas también el ejemplo o dejarle un mensaje a aquellas personas que sufren alguna discapacidad de que se puede, ¿no? Cuando existen las posibilidades, por supuesto. Claro, bueno, mi día a día es convencional, básicamente hago lo mismo que hacen el resto de las personas, nada más que de otra forma. No tengo ayuda cotidiana para vestirme, para comer y demás. De hecho, terminé viviendo solo en un momento, adquirí una independencia tal que me permitió vivir solo. Lo que hice fue reformular mi ropa o mi casa como para poder hacerlo accesible. Si se quiere, ¿no? Por ejemplo, mis pantalones son elásticos, entonces yo encontré la forma de engancharlos con un dispositivo que diseñamos junto a mis compañeros de educación técnica en su momento, Sí. para poder vestirme solo y reformular un poco el baño y demás. Claro. Y en ese sentido empecé a trabajar en el Ministerio de Educación en el año 2011, en el área de prensa, después en el portal Educar. Surgió este inconveniente que, bueno, que se hizo conocido la semana anterior. Que había... Educación de la Nación, ¿no? Sí, de la Nación. Había empezado el conflicto en abril aproximadamente. Primero se intentó resolver por vías administrativas. Y después lo que pasó fue que, bueno, no tuvimos una respuesta positiva del ministerio hasta que se hizo público. Sí. Y una vez que se hizo público, sí, me reincorporaron al instante prácticamente. Dijeron que todo había sido una suerte de error administrativo, y ya desde el jueves que estoy otra vez en funciones. Pero ¿Y antes qué de... haces? Sí. Ahora estoy de nuevo en el área de prensa, una vez más. Que bueno, como me estoy reincorporando, mis tareas son medias nuevas, por así decirlo, Claro. así que me estoy acoplando a la tarea general del área. ¿Por qué que te estás reincorporando? ¿Vos estuviste un plazo sin ir a trabajar? No, estuve los primeros 5 años en prensa, después presté servicios para el portal Educar, Ah.
y ahí fue que se generó el conflicto cuando yo tenía que volver a sede, ¿sí? Cuando vuelvo a sede es que surge todo este inconveniente, Sí. y a raíz de esto es que me vuelven a reincorporar en el área de prensa, pero es un área con gente nueva, que de hecho mi jefe lo conocí el otro día, es nuevo, así que no conozco al gran grueso de mis compañeros, ¿no? Pero técnicamente vos fuiste despedido o no te renovaron el contrato. No, justo este año había salido mi contrato de planta permanente, hasta este momento había sido siempre de planta transitoria. Sí. Bueno, en este momento salió el contrato de planta permanente y lo que sucedió fue que a raíz de las normativas que eso conlleva, yo estaba obligado, entre comillas, a estar en sede 8 horas diarias todos los días. Yo expliqué que por una cuestión corporal eso no podía ser porque obviamente me costaban un par de cuestiones más, porque Claro. hay una realidad, si bien adquirí independencia que me permitió manejarme en mi casa de manera autónoma y demás, Sí, claro. lejos de mi casa soy una persona dependiente, ¿no? Yo explicaba esta situación y bueno, no hubo mucho sentido común al principio. ¿Y bajo ahora qué argumento te despiden o te no había dejan de mucho lado? argumento, era que no tenían normativas que a mí me avalaran a trabajar a distancia, básicamente, que eso no existe. Claro. Lo que yo expliqué es que en realidad no hay normativas que contemplen a las personas con discapacidad, en realidad, porque tendría que estar previsto en algún punto que alguien con discapacidad tiene que necesitar una estructura diferente a la convencional. Obvio. Pero bueno, en el momento no primó el sentido común y una vez que se presentaron recursos administrativos y hasta se estaba gestando un recurso de amparo, sucedió que se filtró un audio que yo le había mandado a un colega hace un mes aproximadamente. Sí. Y ahí fue que se empezó a hacer notorio y público la situación y a raíz de esa publicidad que se hizo, me reincorporaron al instante, como les dije recién, ¿no? Recibí un llamado telefónico y dijeron, no, vení, vamos a hablar y resolvamos esto. Leandro, ¿y cuál sería el espíritu central o el principal mensaje de aquellos que van a leer tu libro? Y creo que lo que plantea Las Vías de la Herida es justamente contar que se puede adquirir una discapacidad o vivir con una discapacidad y hacer una vida convencional, que para eso me parece primordial derribar algunas cuestiones sociales, ¿no? Como por ejemplo, no sé, la segmentación que reciben las personas con discapacidad a la hora de ir a buscar un trabajo, en las entrevistas laborales, o incluso también a la hora de plantear un montón de situaciones íntimas, como no me ha pasado mucho con amigos, pero sí, por ejemplo, con parejas, que el grupo familiar de mi potencial pareja en su momento tuvieran algún conflicto con mi falta de brazos y demás. Hay mucho prejuicio, Sí, demasiado. todavía hoy. Sí, demasiado, sin duda. Si bien creo que cada año que pasa tenemos como una conciencia mayor sobre las personas con discapacidad, hay muchas situaciones que quedan segregadas. ¿Cómo es la relación con tu hija? Genial, hermosa. Hoy, bueno, me separé de la mamá hace 5 años, entonces justamente este fin de semana estaba con la madre, ¿no? Pero si no, mayormente viene conmigo. Nosotros somos conductores de radio también. Nos conocimos porque somos conductores de Undergrafia, que es un programa de arte independiente. Y Liz, que es mi hija, es una de las fotógrafas simbólicas del programa, también viene con nosotros a la radio y demás. Así que le gusta mucho todo lo que es medios y etcétera. Creo que tengo una relación a donde ella vino como con un chip incorporado sobre la inclusión. La verdad que desde que tenía 1 año, Claro. yo por ejemplo la escuchaba llorar en la cuna, me acercaba y ella sabía de qué forma colgarse de mí como para poder trasladarse hacia la cama. Después en su momento la mamá había empezado a trabajar los fines de semana, entonces yo como estaba en casa la cuidaba solo. Y ella sabía de qué forma acomodarse para que yo pudiera cambiarle el pañal y demás sin necesitar la asistencia de terceros. Así Una que, genia. Sí, impresionante. Vino con un chip de inclusivo incorporado, Liz. Bien, Impresionante. bien. Cristian, ¿cuándo lanzaron el libro? En diciembre del año pasado. Se publicó. Y desde entonces a la fecha, más allá de que en las últimas semanas el caso de Leandro tomó notoriedad por Sí. este despido sin argumentos y esta reincorporación afortunadamente, pero desde que publicaron y lanzaron el libro, ¿qué repercusiones tuvieron en la gente, en los lectores, en el programa de radio? Seguro, bueno, muchísima, la verdad que mucha gente se ha acercado a comprar el libro, ¿no? Vía la página web del libro, personalmente también, por el programa también se han acercado. La verdad que ha tenido una repercusión muy gratificante. El libro también formó parte de la Feria del Libro que se hizo ahora en mayo pasado. Bien. Así que ahí también fue como otra entrada, ¿no? Para que la gente pueda conocer el libro, así que la verdad que es muy gratificante. Muchísimas gracias, Por muchísimas favor. gracias por transmitir también este ejemplo para aquellas personas que nos están mirando, que vean que todo se puede, ¿no? Que con ganas y con mucha voluntad y con una actitud se puede, inclusive hasta cambiar, me quedé con eso, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto a las mamás porque no se quedan quietos los bebés cambiar los pañales y que
hayas podido también no haberte perdido ese momento, ¿no? Con tu hija tan chiquita, tan bebé. Bueno, pero por ejemplo en este caso que estamos hablando de cambiar el pañal, Liz hizo lo necesario para que yo pudiera cambiar ese pañal, porque realmente se comportó bien, se quedó quieta, y cuando yo le decía, quédate quieta, hija, que te tengo que cambiar el pañal, ella me miraba, lo entendía, se quedaba quieta y me permitía hacerlo. Por eso, haciendo un paralelismo con la situación laboral y demás, y lo que mencionabas recién, una persona con discapacidad puede hacer lo que quiera hacer siempre y cuando las condiciones alrededor estén dadas y haya voluntad para que eso suceda. Eso es primordial. Ella, tu hija, siendo tan chiquita, demostró que los que tenemos que adaptarnos somos nosotros. Nos enseña todos los días, eso sí. Buenísimo, una gran historia y gracias por estar. Gracias a usted. Gracias, chicos. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, no se vayan.